Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del viaje rapidísimo que hicimos alrededor de lo que son las teorías del crecimiento económico. Entonces vamos a comenzar con las teorías del crecimiento económico parte 2. Sí, creo que es la parte 2. Entonces, para comenzar, sin más preámbulo, porque es un tema bastante extenso, les voy a compartir el material para la clase del día de hoy. Antes de comenzar, recordemos que el orden que estábamos llevando para la explicación es un tanto ya estructurado, así como lo podemos ver aquí en la presentación. Primero vamos a mencionar la teoría del crecimiento, sus autores, el año y lugar donde surgió, y luego vamos a describir la variable o las variables que son el pilar de crecimiento de la teoría que estamos mencionando. Y finalmente vamos a analizar los rasgos más característicos de la teoría que estamos analizando en cuestión. Entonces, bueno, en el video anterior mencionábamos las teorías clásicas del crecimiento de Adam Smith, de David Ricardo, Malthus y Marx. En esta ocasión vamos a hablar de Schumpeter, Harold y Domar, y más bien Solow y el Club de Roma. Les adelanto un poco que voy a hacer un tanto breve con teorías como la de Harold y Domar y la de Solow, porque son temas que vamos a ver de manera particular en videos posteriores. Entonces, vamos a explicar esto de manera muy general aquí en términos resumidos para que ustedes puedan tener un panorama completo. Y ya al final vamos a retomar algunas de esas teorías que han sido las más importantes y han sido las que han guiado a buena parte de las políticas económicas en diversos puntos de la historia, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera. La primera que tenemos para analizar el día de hoy es la de Schumpeter o Schumpeter, como ustedes quieran llamarle, y es uno de los economistas más visionarios de su tiempo. ¿Por qué más visionarios? Bueno, él destacó porque por todas sus investigaciones sobre lo que es el ciclo económico y por sus teorías sobre la importancia vital de los empresarios, subrayando siempre el papel de la innovación. La innovación era la que determinaba el aumento y la disminución de la prosperidad económica. Entonces, él popularizó el concepto de destrucción creativa como forma de describir el proceso de transformación que va a acompañar a las innovaciones. Schumpeter se puede considerar como uno de los economistas que estaba un poco adelantado a su tiempo. Ya hablaba de las cuestiones tecnológicas, de la innovación, de toda la cuestión empresarial. Pues por ahí las primeras 3 décadas de 1900 más o menos, entre 1920, 30 y 40 más o menos. Él nace en 1883 y muere en 1950. Un dato curioso acerca de él es que en una entrevista se le preguntó si consideraba que el capitalismo sobreviviría, a lo que él contestó que no. Su reflexión la plasmó en una de sus ideas principales, que fue una obra que se tituló Capitalismo, Socialismo y Democracia. Lo publicó en 1942. En gran medida, este economista de origen austriaco no creía en la dictadura del proletariado ni en la revolución de Marx, a pesar de que muchos pensaban que era afine por algunas de las ideas que tenía. Pero de hecho él rechazaba lo que entendía como los elementos ideológicos del análisis marxista. Para él, lo que llevaría al final del capitalismo sería el propio éxito del capitalismo. ¿Sí? Dice que todo el éxito que va a llevar a tener es también lo que lo va a llevar a la perdición. No compartía de alguna manera los planteamientos de Marx. Pero bueno, ese es finalmente otro tema. Como esto se trata de crecimiento económico, hablemos de lo que Schumpeter pensaba. Al alejarse del paradigma clásico, de ese análisis estático que hacían los clásicos de los ciclos económicos, él introdujo el análisis dinámico a partir de lo que se conoce como un cambio industrial. Entonces, Schumpeter estaba seguro de dos cosas, hacía dos afirmaciones. Primero, que se trataba, bueno, que se debía tratar al capitalismo como un proceso de evolución y que todos sus problemas fundamentales arrancan del hecho de que es un proceso de evolución. Y el segundo punto que tomo en cuenta es que esta evolución de la que él hablaba no consiste en los efectos de los factores externos.
sobre pues todo el proceso capitalista, ni tampoco de los efectos de un lento crecimiento del capital o de la población, o etcétera, ¿no? Sino que va a depender de una mutación económica a la cual va a nombrar como innovación, ¿no? Que va a ser el punto central de toda su teoría. Entonces, la evolución va a consistir específicamente de este concepto que él denomina innovación, ¿no? Y que dice que es una mutación económica. Este análisis dinámico recibe, como les digo, bueno, Schumpeter lo bendice o más bien lo bautiza como parte de una corriente circular, la cual sigue una hipótesis básica, la hipótesis de libre competencia y de adhesión al modelo de equilibrio general de Walras. Como recordamos, el equilibrio general de Walras es básicamente la ley de la economía, oferta igual a demanda, bueno, de la economía clásica, por supuesto, que es el principio clásico y neoclásico fundamental, ¿no? Entonces, Schumpeter describe como una corriente que se alimenta de las fuentes eternas de la fuerza de trabajo y de la tierra, y corre en cada periodo económico a los depósitos que denominamos ingresos para transformados allí bueno, para que nosotros mismos los transformemos en lo que es la satisfacción de necesidades básicas. Entonces, él dice que este análisis dinámico que hace, lo hace sobre esta corriente en la cual es un ciclo, ¿no? Un ciclo que no tiene fin y que a medida de que se explota la fuerza de trabajo y la tierra, entonces estos ingresos que se generan a través de esta explotación, nuevamente vuelven al ciclo a través del consumo de necesidades básicas. Eso es realmente lo que plantea Schumpeter. Él es consistente que en el sentido de que esta corriente circular va a alterar, bueno, se va a alterar con cambios inesperados distintos al simple crecimiento de la economía. Entonces, dentro de eso, de esas alteraciones a este ciclo circular, introduce un nuevo término. Este término se conoce como desenvolvimiento, con el que se refiere más que nada a los cambios de la vida económica que no hayan sido impuestas a la vida económica desde el exterior, sino que tengan un origen interno, y por lo tanto ya daba los primeros indicios de lo que se conoce como crecimiento endógeno. Schumpeter considera que el desarrollo económico está dado por dos tipos de fuerzas materiales e inmateriales, ¿no? La fuerza material se da por los factores productivos, que son el trabajo, la tierra y el capital, y la fuerza inmaterial pues se representa por los factores técnicos y, algo muy importante, los factores sociales. Entonces, Schumpeter entiende que el aumento de la producción va a depender de una tasa de cambio. Esa tasa de cambio va a medir los factores productivos y la tasa de cambio de la tecnología y la tasa de cambio del ambiente y del ambiente sociocultural, ¿no? Más que nada. Entonces, en línea con las ideas de Schumpeter, el proceso competitivo genera una creciente concentración porque las empresas con mayores ingresos tienen la posibilidad de invertir más en investigación y desarrollo y con ello lograr aumentos en la productividad. Si nosotros trasladamos esta idea que él tenía de las empresas sobre la inversión en investigación y desarrollo, hacemos una polarización hacia la cuestión macroeconómica, podemos también pensar que los países más desarrollados son los que tienen la capacidad de poder invertir en investigación y desarrollo, y que esta investigación y desarrollo nos va a llevar a ese concepto de innovación, y esta innovación va a hacer que exista crecimiento económico. Por lo tanto, un país que no invierte en investigación y desarrollo no va a tener innovación. Si no tiene innovación, no tiene la capacidad de crecer. Ese es uno de los grandes problemas que él menciona para los países menos desarrollados, y que por supuesto actualmente pues, se puede aplicar a países en vías de desarrollo o sin desarrollo, ¿no? No pueden crecer y realmente son dependientes de la tecnología y de los productos que importan de algunas otras naciones que están más desarrolladas. Bueno, ¿qué más? Pues por la parte de la teoría de crecimiento de Schumpeter sería todo. Va a él a hablar de como un rasgo característico, bueno, no sería todo, me faltó hablar de esto justamente, sobre la inestabilidad del crecimiento. Él dice que el crecimiento no puede ser constante a través de todo el ciclo económico,
Entonces, precisamente como tiene investigaciones acerca del ciclo económico, él habla acerca de el ciclo largo de Kondratiev. Entonces, este ciclo de Kondratiev va a ser básicamente los ciclos más largos de la actividad económica, y estas ondas se van a derivar de las aglomeraciones de innovaciones básicas que van a iniciar nuevas revoluciones tecnológicas. Él dice que la innovación genera una nueva revolución tecnológica que genera crecimiento económico y que va a crear sectores industriales, pero esto solamente va a ser en una parte del ciclo. Realmente esa inestabilidad de crecimiento va a ir desarrollándose a lo largo de este ciclo de Kondratiev. Bueno, ahora sí, eso fue todo por la parte de la teoría de Schumpeter. Como les digo, muy adelantado a su tiempo, pensando en innovación tecnológica y en cosas que a lo mejor en su tiempo no eran tan importantes, pero que ahora pues tienen bastante significado, ¿no? La siguiente teoría es el modelo post-keynesiano de Harrod y Domar. No andaremos mucho en esta teoría, nuevamente les comento por ahora, porque la vamos a analizar a profundidad en lecciones posteriores, pero vamos a dar como un panorama general en el que nos podamos ir empapando un poquito acerca de este tema. Harrod empieza a desarrollar un modelo de crecimiento económico en 1939 y Domar en 1946. Este modelo creado en trabajos independientes, es decir, cada uno lo hizo por su parte, pero ambos expresaron ideas muy similares que finalmente terminaron por asociarse en un solo modelo. El enfoque dado por Harrod a su modelo de crecimiento es un enfoque muy similar al que tomó Domar en su modelo también, y ambos son eminentemente keynesianos. Fue este planteamiento el que inspiró para tratar de dinamizar la macroeconomía, intento que en el momento se constituía en la panacea de la teoría económica, ¿no? Esto era algo, era lo de hoy en ese momento, ¿no? Ambos economistas son economistas keynesianos y por esta razón determinan la renta por medio de la demanda efectiva. Usan estos conceptos muy de la teoría keynesiana, hablando de que se va a determinar la renta o el ingreso por medio de la demanda efectiva, y aceptan situaciones de equilibrio, pero equilibrio con desempleo. Entonces, al tener como soporte las ideas keynesianas de corto plazo, el enfoque de Harrod tomó como eje central las condiciones necesarias para el equilibrio entre el ahorro y la inversión en una economía que está creciendo, una economía en crecimiento. En tal caso, una de las sugerencias finales del modelo de Harrod y Domar es la de insinuar la acción del Estado para dirigir el ahorro y la inversión, para que el Estado pueda tomar la decisión de hacia dónde se van a encaminar estas dos variables, de manera que pues garantice la inversión suficiente en pro de prevenir el excesivo desempleo, pues las economías no son estables, y entonces pues las acciones ajenas a ellas pueden reencaminarla para que haya una senda de crecimiento sostenido y equilibrado. Esto puede ser una alternativa pues, para hacerle frente al desempleo. El modelo de Harrod y Domar va a establecer que un cambio en la tasa de flujo de inversión va a producir un doble efecto. El primero se va a dar a través del acelerador, o de lo que se conoce como acelerador, y esto va a alterar la capacidad productiva de la economía, en tanto que el segundo elemento que va a establecer ese cambio va a operar a través del multiplicador. El primero va a ser un acelerador y el segundo va a ser un multiplicador que va a afectar a la demanda agregada. Entonces, eh, el modelo de Harrod y Domar se resume en una parte en que ese cambio de inversión pues se va a producir a través de estos dos puntos, ¿no? Del acelerador y del multiplicador. La variable fuente del crecimiento económico para Harrod y Domar va a ser la relación entre la tasa de ahorro y la tasa de inversión. Entonces, para que haya un crecimiento económico equilibrado y con pleno empleo, va a ser necesario que el producto y el capital productivo crezcan exactamente en la misma proporción, o lo que se conoce como que crezcan a una tasa natural. Por su parte, Domar menciona que el cambio económico tiene tendencia a ser inestable. Inevitablemente se van a producir cambios cíclicos en las tasas de crecimiento, de ahorro, de inversión y de empleo. Entonces, como se puede deducir del estudio del crecimiento económico,
que, bueno, básicamente es que el punto de arranque de estas teorías corresponde al intento de dinamizar la teoría macroeconómica keynesiana, pues consideran que el efecto de la inversión en la capacidad productiva de las economías, además del que se refleja en los niveles de demanda agregada, es el punto central de la teoría general del interés, la ocupación, el dinero de Keynes. Ahora vamos a, bueno, hasta aquí queda un poco de manera general lo que es el modelo post-keynesiano de Harrod y Thomas. Como les digo, esto es de manera extremadamente general porque este es uno de los modelos que vamos a abordar a detalle en videos posteriores. Por lo tanto, ahora vamos a dar o tomar un giro totalmente para hablar de lo que se conoce como las teorías modernas del crecimiento. Y para ello, pues vamos a comenzar con la teoría neoclásica de Solow. Bueno, este modelo es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque ha sido retomado en muchos puntos de la historia por muchos economistas, por muchos teóricos, y bueno, el modelo de crecimiento de Solow es netamente neoclásico. Fue publicado alrededor de 1956 por Robert Solow en un artículo que se tituló Una contribución a la teoría del crecimiento económico. Y esta contribución analizó o analiza la interacción entre el crecimiento del stock de capital, el crecimiento de la población y los avances de la tecnología, a la vez de que también va a estudiar la influencia de de estos cambios, avances tecnológicos sobre el nivel de la producción desde una perspectiva neoclásica, ¿no? Siempre tomando en cuenta eso, la perspectiva neoclásica, que es básicamente el libre mercado, que es la poca intervención del Estado, y pues que el mercado tiene la solución a todo, ¿no? Esos son principios básicos neoclásicos. El modelo de Solow, más bien, en este modelo los planes de ahorro e inversión se van a cumplir en forma simultánea y los mercados se van a vaciar siempre. ¿Qué significa que los mercados se vacíen? Significa que todo lo que se produce se vende, que todo lo que se vende se compra y así, ¿no? Entonces eso es que los mercados se vacíen. Y bueno, entonces en el modelo de Solow, los planes de ahorro e inversión van a aplicar este principio de que de los mercados vaciados o que se vacían, y el resultado pues insignificante del desempleo keynesiano va a venir a partir de ello. La oferta de bienes depende del nivel de producción, que es la función del stock de capital y del trabajo, y ambos factores son sustituibles. ¿Qué significa que haya sustituibilidad entre el capital y el trabajo? Pues nos habla de algo exactamente muy apegado a lo que es la tecnología. Normalmente la fuerza de trabajo es insustituible, a menos que tengamos un adelanto tecnológico o un stock de capital que nos permita sustituir a ese empleado por algún otro activo de forma, bueno, visto desde la forma capital, ¿no? Entonces, él nos habla acerca de que para que haya sustituibilidad pues, entre el capital y el trabajo, pues tiene que haber tecnología. El modelo de Solow es un modelo exógeno. ¿Qué quiere decir que sea exógeno? Bueno, que los cambios van a venir a partir de variables externas, y este modelo exógeno de crecimiento económico va a analizar los cambios en el nivel de producción de una economía a lo largo del tiempo. Esto va a ser como resultado de cambios en la tasa de crecimiento de la población, ya lo habíamos mencionado anteriormente, de la tasa de ahorro, de la tasa de progreso tecnológico y algunas otras cosas. Bueno, la introducción del progreso tecnológico en el modelo de crecimiento de Solow nos va a permitir explicar el por qué se puede generar un crecimiento continuo en el nivel de ingresos per cápita, ya que la elevada tasa de ahorro no solo va a justificar un incremento en la producción hasta alcanzar el estado estacionario. Entonces, bueno, este modelo básicamente nos va a explicar por qué se puede generar ese crecimiento económico con ese nivel de ingresos y con una tasa de ahorro que crece o que no crece en tanta proporción como se espera. Cabe preguntarse a estas alturas de este análisis, que pues lo hemos hecho de manera muy breve, si los países pobres convergen al nivel de vida de los países ricos. Es una pregunta que constantemente quizás algunos nos hacemos.
Y para que esto fuera así, es decir, para que los países pobres se pudieran equiparar o convergieran de alguna manera con los países ricos, lo que debería de pasar es que los países pobres deberían de crecer a una tasa superior que los países ricos, ¿sí? Para poder de alguna manera emparejarse, porque si crecieran a la misma tasa que crecen los países ricos, lo que pasaría sería que esos países ricos seguirían creciendo y el país pobre jamás alcanzaría el nivel de crecimiento del país rico. Por lo tanto, debe de crecer a un ritmo mucho más amplio. A este planteamiento se le conoce como la hipótesis de la convergencia. Entonces dice, no van a poder converger los países pobres y los países ricos hasta que los países pobres tengan una tasa de crecimiento mucho mayor que la de los países ricos. Ya les mencionaba en algún otro video o en alguna otra clase que hay un libro muy particular de crecimiento económico que casi se utiliza como un libro de texto. El libro de crecimiento económico de Barro y Salaí Martín ha demostrado que parecería que cada país converge a su propio estado estacionario, independientemente y distinto de las otras economías, y eso depende de las tasas de ahorro, el crecimiento de la población y la educación de la población. Es decir, no van a converger a un punto en el que todos los países estén de acuerdo o en el que todos los países puedan llegar, sino que cada uno va a llegar a cierto crecimiento particular dependiendo de las condiciones en las que está operando, dependiendo de sus tasas de ahorro, de su crecimiento de la población, de su educación, de su tecnología y demás cosas. Este es un modelo muy interesante y, como les digo, se utiliza bastante para la economía en general. En los estudios actualmente se utiliza mucho el modelo de crecimiento neoclásico de Solow. Vamos a verlo más detalladamente, vamos a ver algunas de sus ecuaciones y todos sus supuestos y lo que se conoce como la regla de oro, todo lo que tiene que ver con el estado estacionario y todo eso lo vamos a ver posteriormente. Aquí nada más estamos como dando una probadita de todas las teorías y pues no podíamos saltárnoslas simplemente porque son importantes, ¿no? Si cambiamos un poquito de dirección, también vamos a encontrar otra teoría que se agrupa dentro de lo que considerábamos como las teorías modernas del crecimiento. Sin embargo, por ahí de los años 70, 80, las cosas en el estudio de la economía se fueron haciendo más multidisciplinarias. Entonces, el hecho de que algunas otras disciplinas se introdujeran en la economía fue provocando la existencia o la creación de nuevas teorías o teorías modernas del crecimiento. Como les menciono, una de las más interesantes, por decirlo de alguna manera, es la del Club de Roma. En el video anterior yo les había comentado que este Club de Roma a veces suena muy malthusiano en sus planteamientos, porque toma muchos de los postulados que hizo Malthus en su momento y los reorganiza en una sola teoría. Este Club de Roma es una organización no gubernamental, no pertenece a ningún gobierno, y así como su nombre lo dice, pues efectivamente fue creada en Roma en 1968. Esta fue formada por un grupo de personas entre las que había científicos y políticos, no necesariamente economistas, pero sus miembros pues estaban preocupados por mejorar el futuro de lo que es el mundo a largo plazo de manera interdisciplinaria y también de manera holística. ¿Qué quiere decir esto de holístico? Es considerar a todas las variables involucradas como parte de un todo. Ese todo pues es efectivamente nuestro mundo en el que vamos a sobrevivir o a no sobrevivir en el futuro. Esta asociación privada está compuesta por empresarios, científicos y políticos, como les mencioné anteriormente, y se encargó de analizar a un grupo más bien un grupo de investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Realizaron una investigación bajo la dirección del profesor Dennis Meadows. Los resultados fueron publicados en marzo de 1972 bajo el título de Los límites del crecimiento. Todas las personas involucradas en este artículo que se publicó de los límites del crecimiento por ahí del año de 1972 estaban convencidos de que si la industrialización,
la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen las tendencias que han mantenido actualmente, de crecimiento poblacional, pues lo que va a ocurrir es que este planeta va a alcanzar los límites de su crecimiento en el curso de los próximos años, ¿no? Y que ya no serían demasiados. De ese entonces era 1972 y pues han pasado alrededor de 50 años. Entonces, pues ya vimos que al menos ese ritmo de crecimiento que traía la población se siguió manteniendo e incluso se incrementó. Y pues aún no hemos llegado a ese límite, esperemos no llegar tan pronto a ese resultado apocalíptico que de alguna manera menciona el Club de Roma. Y pues el resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. Entonces, estos autores nos mencionan acerca de que el límite de este crecimiento, bueno, más bien de que si no se limita va a haber problemas de producción y va a haber un problema incontrolable en el súbito descenso del tamaño de la población y de la capacidad industrial que tiene cada país. Meadows, que es el autor o el que dirige a los demás autores, plantea que es esencial que nosotros como humanos nos percatemos de las restricciones cuantitativas del medio ambiente y también de las trágicas consecuencias que tendría una extralimitación al fin de iniciar nuevas formas de pensamiento. Entonces, ya no hizo falta tantos años para ver estas trágicas consecuencias que iba a tener el uso desmedido de los recursos naturales. Ya lo vimos, ya tenemos una pandemia, pero no es sino hasta ahora, pues cuando nos hemos empezado a hacer idea y a entender algunas de las interacciones que existen entre el crecimiento demográfico, el crecimiento del consumo y el crecimiento económico. Y en cuanto a ambos, pues el hombre ya ha alcanzado niveles sin precedentes de explotación y de sobreexplotación del planeta, ¿no? Estamos obligados a tomar en consideración las limitadas dimensiones del planeta y los límites de la presencia y de la actividad humana sobre este mismo planeta. La presión demográfica en el mundo ha alcanzado niveles estratosféricos muy elevados y también hay una distribución completamente desigual a lo largo de todo el mundo, ¿no? El equilibrio mundial solamente puede hacerse realidad solo si la suerte de los países en desarrollo mejora sustancialmente, es decir, si los países en desarrollo o subdesarrollados o en vías de desarrollo, como ustedes les quieran llamar, son capaces de evolucionar de manera sustancial, perdón, va a haber alguna especie de desarrollo, sino más bien si no se emprende un esfuerzo global, pues las brechas de desigualdad van a seguir aumentando y el sistema mundial pues simplemente no tiene amplitud para dar cabida por más tiempo al comportamiento conflictivo y egoísta de todos los humanos, ¿no? Cuando más nos acerquemos a los límites materiales del planeta, más difícil va a ser abordar el problema. Por ahí me comentaban o comentábamos en una clase que tomé con un doctor. Él mencionaba acerca de este tema justamente, de que todavía estamos a tiempo para revertir los efectos tan catastróficos que hemos hecho en el planeta. Y dice, pues tengo la esperanza de que la tecnología nos permita salir adelante de ese problema y nos permita revertir algunos de los efectos que le hemos ocasionado al planeta. Sin embargo, pues yo creo que todo finalmente se hace con fines de lucro. Bueno, no todo, pero en su mayoría todas las empresas que toman acciones las hacen considerando el lucro. Y creo que la tecnología se está enfocando cada vez más a cuestiones espaciales, están retomando nuevamente aquellas ideas de los años 60, 70, 80, acerca de los viajes hacia otros lugares. No sé si sea porque en la Tierra ya no hay nada que hacer o porque de verdad hay un interés en otros planetas y no verdaderamente en el nuestro, ¿no? Cualquier intento deliberado de alcanzar un estado de equilibrio racional dentro de lo que consumimos y lo que hacemos, y que este equilibrio racional sea también duradero, va a ser a través de la planificación.
más que a través de alguna cuestión de azar o de alguna catástrofe. Ya lo vimos, ¿no? Algunos planteaban al principio de la pandemia que este evento, esta pandemia nos iba a hacer reflexionar a todos los humanos acerca del daño que le estamos haciendo al planeta y todo esto, ¿sí? ¿No? Pero a lo largo de estos casi año y medio, que probablemente puedan extenderse hasta 2 o 3 años, hemos visto que realmente los hábitos no han cambiado, ¿no? Que no hay una planificación, no hay una conciencia, no hay un estado de equilibrio racional entre las personas a pesar de que tenemos esta catástrofe. Entonces justamente era lo que plantea el Club de Roma, en la idea de que esto no se va a dar a través del azar o de la catástrofe, sino que debe de hallar su fundamento de cambio básico dentro de los valores y los objetivos a nivel individual, nacional y mundial. Es decir, tenemos que hacer una suerte de equipo entre los individuos, entre el país y entre todo el mundo para poder rescatar todavía lo poco que queda o el poco tiempo que nos queda pues de este planeta, ¿no? Finalmente. Entonces, como ustedes pueden ver, a medida que vamos avanzando en las épocas, como nos fuimos desde 1800 y ahorita ya estamos hablando de 1972, las ideas van cambiando, ¿no? Se van transformando y se van, sobre todo, diversificando hacia otras ramas. Por ejemplo, aquí el Club de Roma, entre científicos y políticos, pues formularon esta idea. Quizás si los economistas hubieran planteado esta idea, se hubieran ido únicamente por variables económicas, como lo mencionábamos en el modelo de Harrod y Domar o en el modelo de Solow, donde habla de ahorro, habla de inversión, habla de productividad, producto y demás, mientras que aquí esta teoría del Club de Roma pues nos habla de cuestiones un tanto más profundas, más humanas, hablando de valores, hablando de objetivos, en conjunto, ¿no? Entre la población. Sin embargo, no deja de tener ese trasfondo económico, porque finalmente la sobreexplotación de la tierra obedece a un patrón de consumo entre las personas, ¿no? Eso es básicamente esta segunda parte de las teorías del crecimiento. Todavía vamos a tener una tercera parte en donde vamos a ahondar en algunas otras teorías más actuales y un tanto más, como les decía, más multidisciplinarias, ¿no? En el siguiente video vamos a tener la teoría de la regulación de Aglietta y Boyer. Vamos a tener también los modelos de distritos industriales que van más apegados a todo lo que es la cuestión de geografía económica. También vamos a hablar acerca de las teorías de crecimiento endógeno que ya realizaron teóricos como Romer, Barro y Lucas, ¿no? Por ahí ya de los años 80, 90, finales del siglo pasado, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenemos para el siguiente video. Espero que este video les haya gustado, espero que les haya servido. Siempre trato de no hacerlo tan extenso, pero en verdad esta vez son teorías bastante interesantes que cada una tiene su esencia, cada una tiene su importancia y pues esperemos que al menos este video les sirva para ir diferenciando una de la otra y para ir despertando ese interés de ustedes hacia la investigación, hacia el conocer más alguna de estas teorías y hasta empaparse un tanto de lo que escuchan a veces como teoría, porque muchas veces yo creo que en sus materias actuales o que van a cursar apenas, van a hablar acerca del modelo de crecimiento de Solow o el modelo de crecimiento de Harrod y Domar, pero no basta simplemente con mencionarlo, ¿no? Sino que basta con que ustedes puedan tener idea de cuáles son al menos las variables básicas y cómo se van a desarrollar. Bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si tienen alguna duda pueden comentármelo sin ningún problema. Aquí estamos para resolver dudas. Pues sin más, déjenme su like y cuídense mucho. Bye.